Bienvenidos al módulo 9 que se titula La violencia escolar y los derechos humanos. Mi nombre es Moauro Betania y los voy a estar acompañando en esta clase. Voy a estar en el aula 1 junto con la profesora Nilda Sanz y en el aula 2 se va a encontrar la profesora Núñez Cintia con la profesora Sonia Rafín. Bien, el problema de la violencia escolar es que es difícil de erradicar, no solo en los países de América Latina, sino también en los países desarrollados. En cuanto a la educación en sí, podemos decir que el derecho a la educación se postula a través de 3 dimensiones relacionadas entre sí que deben darse en el sistema educativo. Ellos son el derecho al acceso a la educación, el derecho a una educación de calidad y el derecho al respeto en un entorno de aprendizaje. Esto quiere decir que los niños deben estar seguros en las escuelas, en tanto que estas dimensiones deben ser garantizadas por el Estado. Tanto UNICEF como la CEPAL han puesto de manifiesto que existen grupos más vulnerables a padecer esta problemática, siendo que alrededor de un 30% de los niños en edad escolar manifiestan estar sufriendo algún tipo de violencia en la escuela. De modo que, según esto, la escuela no estaría cumpliendo con el rol esencial que tiene en la sociedad. Es interesante entender que la violencia escolar es una definición que solo atañe a los alumnos, no necesariamente a los profesores. Es decir, sí está referida a la violencia que sufren los profesores por parte de alumnos violentos y viceversa, pero no la que sufren los docentes por parte de sus propios colegas. Si bien en este caso también nos estaremos refiriendo a la violencia en la escuela, ya estaría abarcando lo que tiene que ver con el acoso laboral, tema que obviamente no se tratará en este módulo. Entonces, en esta clase vamos a desandar el problema de la violencia escolar que afecta a los niños, niñas y jóvenes en general, y veremos las causas, consecuencias, los tipos de violencia en dicho ámbito y las reflexiones tanto de las organizaciones mundiales dedicadas a la protección de la infancia como de autores que hayan plasmado reflexiones elocuentes al respecto. Bien, en cuanto a los temas principales, vamos a ver la violencia, el concepto y los afectados, los tipos de violencia, las causas que la generan y sus consecuencias, la perspectiva de UNICEF y las Naciones Unidas, y también incluimos las pautas para la elaboración del trabajo final de la formación básica. Bien, los objetivos a considerar son establecer definiciones concretas sobre qué es la violencia escolar, determinar los tipos de violencia que se dan en el entorno escolar, reconocer los análisis que ofrecen los organismos dedicados a preservar los derechos del niño, la niña y el adolescente, y promover la conciencia acerca del rol docente en el tratamiento de dicha problemática. Así que iniciemos. En cuanto al primer tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia y quiénes son los que la sufren? Según la revista digital para profesionales de la enseñanza, se puede entender por violencia escolar cualquier tipo de violencia que se da en contextos escolares y puede estar dirigida hacia los estudiantes, los profesores o las estructuras edilicias, por ejemplo, el mismo edificio escolar. Existen muchas formas en que la violencia en este ámbito puede manifestarse, como ser, y aunque nadie está exento de sufrir violencia en la escuela, el análisis que hacen las Naciones Unidas determina que la violencia es un fenómeno multicausal, que resulta de un complejo entramado de factores de riesgo o posibilitadores en un determinado momento y que afecta a cierto sector de la población de estudiantes.
Se plantea también que los procesos educativos en los países de América Latina se han expandido de manera heterogénea, reproduciendo muchas veces las desigualdades sociales de origen en términos de la oferta de espacios educativos de calidad para todos, lo que incluye la posibilidad de educarse en ambientes libres de violencia. Por ello, resulta clave profundizar el análisis sobre las características sociodemográficas de las poblaciones estudiantiles que sí enfrentan climas de violencia. Entre las condiciones que hacen proclives a sufrir violencia podemos mencionar los siguientes. Estos son ejes estructurantes de la desigualdad, ¿sí? Podemos ver que está la clase social, el origen étnico y racial, el género y la religión, el territorio o el país de origen. Si bien reconocemos que la violencia atraviesa todas las clases sociales y que puede tomar diversas formas, por ejemplo la física, la verbal, la simbólica, etc., es también más evidente en sectores con frecuentes carencias afectivas, vulnerabilidades socioeconómicas, baja educación formal, vendrían a ser los excluidos sociales. Esto nos permite pensar en las formas en que toma la violencia dentro de determinados ámbitos respecto de otros. Entonces podemos ver que cuando es más apreciable la violencia física y la exclusión en ámbitos educativos, estatales, periféricos, entre pares y desde o hacia los docentes, en otros espacios educativos como los colegios privados, religiosos o céntricos, podemos encontrar formas de violencia con otras características. De aquí que sea necesario entender que la violencia escolar es parte de un problema cultural, institucional y contextual, de contemplación del tiempo histórico, político y social. Por ejemplo, vemos que existen colegios en donde los episodios de violencia son escasos, pues el operativo y puesta en acción para solucionar el problema se ejecuta inmediatamente, impidiendo que se propague en el tiempo o que otros estudiantes también lo sufran. Así la violencia se vive más en escuelas de gestión pública que en la privada. Y en las últimas décadas, aunque lo siguen sufriendo los varones, también son las mujeres las que se ven involucradas en peleas violentas con sus compañeras, tanto dentro del ámbito escolar como a sus alrededores. Avancemos ahora hacia el punto 2, que tiene que ver con los tipos de violencia, las causas que la generan y las consecuencias. ¿Sí? Los diversos tipos de violencia que se encuentran en la escuela demuestran, a través de los principales estudios realizados hasta la fecha, que se centran en la violencia interpersonal y colectiva, ya sea en su forma directa, estructural o cultural y simbólica. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere? Por un lado, la violencia directa interpersonal es la que se da bajo la forma, por ejemplo, de profesores contra alumnos o viceversa. Esta es una violencia manifiesta que se da a través de las actitudes y la forma de comportarse frente al otro. Por su lado, la violencia directa colectiva sería la que se experimenta en entornos escolares o comunitarios, desde grupos de niños, niñas y adolescentes hacia sus pares o hacia los adultos. En esta categoría se encuentra el reconocido fenómeno del acoso escolar o bullying, que sería tratado más adelante, ¿sí? Por último, tenemos la violencia estructural o simbólica, que se caracteriza por la existencia de un desarrollo de mecanismos de inclusión o exclusión de ciertos grupos que a su vez discriminan a otros, pero al mismo tiempo se refiere a cómo la estructura social impide, mediante la ineficacia de las políticas públicas, al acceso a la educación pública, sometiendo a la pobreza, a la explotación laboral, etc., a los niños. Entonces, el rostro de la violencia en estas tres dimensiones es palpable para los alumnos, pues se puede manifestar en conjunto con la intimidación, la violencia sexual o basada en el género, el acoso sexual, peleas entre pares en el patio de la escuela, violencia pandillera, agresión con armas y discriminación por condición económica o condición étnica.
Observen que alrededor de un 30% de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar en América Latina afirma haber vivido situaciones de violencia en la escuela, tanto en forma de agresiones físicas como burlas por distintos motivos. Avancemos ahora hacia lo que es la violencia escolar reconocida como bullying, ¿sí? Para que este tipo de violencia se dé, se deben cumplir los siguientes criterios por parte de la víctima. Por ejemplo, la víctima debe sentirse intimidada, excluida, percibe al agresor, como el más fuerte. Las agresiones son también gradualmente más intensas con el tiempo y suelen ocurrir en privado. Finalmente, la víctima lo que hace frente a estas circunstancias es guardar silencio. Una de las características que tiene el bullying que nos ayuda a diferenciar del tipo de violencia simple es que justamente para que sea reconocido como acoso escolar se necesita pensar que debe ser constante. Si ustedes ven ahí en el cuadro de la derecha, dice que la violencia como acoso escolar debe ser constante y debe resultar cotidiano, porque por supuesto se prolonga en el tiempo de forma incluso indeterminada. En el caso de que se trate de una situación de violencia simple, podría ser producto de las circunstancias o de ciertos factores que propiciaron ese tipo de actitudes violentas de los alumnos, ¿sí? Ahora, para poder comprender quiénes son los alumnos que tienen una tendencia a desarrollar actitudes violentas contra otros, es preciso considerar que generalmente este tipo de alumnos tiene poca empatía o siente poca empatía con los demás, baja autoestima, impulsividad, egocentrismo, suele tener bajo rendimiento escolar, puede llegar a consumir alcohol o drogas y también puede sufrir trastornos psicopatológicos. Por ejemplo, los trastornos de conducta por déficit de atención con hiperactividad o los trastornos negativos desafiantes, etc. A su vez, muchos de ellos provienen de familias en donde suelen sufrir prácticas de crianza inadecuadas, seguidas de violencia física o gritos. Estas familias suelen ser disfuncionales, ya que ninguno de los dos padres o tutores se hace cargo de la situación del menor. Entonces, la falta de comunicación, el afecto y la atención producen actitudes que se canalizan en violencia contra sus compañeros o profesores. Mencionamos estas circunstancias porque siempre se suele tratar o hablar solo de las situaciones de las víctimas del bullying y se desatienden las causas que llevan a los alumnos a comportarse de este modo. Ahora, este modo de acoso sabemos que ha evolucionado en la actualidad junto a los medios tecnológicos para convertirse en el ciberbullying. Para la ONG Ayuda en Acción, el ciberbullying tiene la característica de que se da solo entre pares, pero como se trata de un mundo digital, se aumenta la gravedad de la situación porque el ciberacoso puede ser anónimo y no se sabe quién es el grupo procedente, o sea, de dónde viene el acosador, dejando indefensa a la víctima para que no pudiera saber quién es este agresor. Al mismo tiempo, existe una falta de conciencia o dimensión del daño que se puede causar en la víctima. Y finalmente puede surgir la imaginación de roles imaginarios por parte del acosador hacia la víctima, intimidándola, amenazándola y hostigándola en las redes sociales. Muy bien, ahora pasamos a otro tipo de violencia, que es la violencia por omisión del Estado y la familia. Como hemos dicho al comienzo de la clase, existen varias formas de violencia y una de las más evidentes, pero tal vez de la que menos se habla, tiene que ver justamente con la violencia por omisión de responsabilidad, tanto del Estado a cargo de las instituciones como de la familia de los menores.
En cuanto a la violencia por omisión del Estado, podemos asentir que esto se visualiza cuando hay ausencia, por ejemplo, de centros educativos que permita a los alumnos desarrollar ya sea sus destrezas deportivas o artísticas, cuando hay insuficiente cumplimiento del pasaje estudiantil preferencial, imposibilitando que los alumnos puedan asistir al colegio. También puede ser cuando la infraestructura de la institución a la que asisten es deficiente, la falta de mobiliarios, bibliotecas, comedores, cantinas o baños en malas condiciones. Todas estas circunstancias son las que de alguna manera evidencian las carencias que tienen las instituciones y que el Estado en este caso no se estaría haciendo cargo. Hay otras cuestiones más profundas en las que ahonda UNICEF, que las vamos a ver también un poco más adelante. Estas circunstancias afectan, por supuesto, la calidad educativa y la trayectoria de los estudiantes, pues el ambiente y la estructura edilicia deben ser adecuadas para lograr un aprendizaje favorable y para que el alumno se sienta cómodo y a gusto en su escuela. Ahora, no solo la ausencia del Estado lo viven los alumnos, sino también lo viven los docentes, cuando las condiciones laborales en las que desempeñan su función son inadecuadas, por ejemplo, el sueldo insuficiente, una sobrecarga de horas o de estudiantes, en la infraestructura, por ejemplo, insuficientes recursos escolares que necesita para desarrollar su labor. Ahora, la violencia por omisión por parte de la familia se da cuando le niegan la posibilidad al niño de ir a la escuela por tener, por ejemplo, que trabajar, por cuidar a los hermanos o algún familiar enfermo, siendo que estos no son responsables de estos asuntos, ¿cierto? La poca importancia que muchas familias le dan al estudio representa un ejercicio de violencia contra la educación de sus hijos porque pasan por alto su responsabilidad como padres desatendiendo las necesidades y el derecho de los niños. Ahora, también tenemos la violencia por omisión del docente, es decir, mejor dicho, la violencia por acción del docente ya como victimario. Este tipo de violencia es parte de la violencia escolar porque es dirigida del docente hacia sus alumnos. Y las manifestaciones son diversas y parten de un abuso de poder, descalificando y coaccionando a los alumnos para lograr la obediencia. Este tipo de docentes utiliza diferentes recursos para manipular a los alumnos, como por ejemplo, exponerlos al ridículo, menospreciándolo, ya sea su actitud u participación en clase. Tienen actitudes en sí negativas frente a todo lo que el alumno pueda proponer, afectando de este modo su integridad, libertad y seguridad. Dichas actitudes concluyen alterando psicológicamente a los alumnos, pues desarrollan la intimidación, el miedo y la frustración, concluyendo finalmente en el abandono o en el cambio de institución por parte de los padres del educando. Al mismo tiempo, y en cuanto que el docente es el responsable del aula y de la seguridad de los alumnos, podemos arguir que también se da el maltrato por omisión por parte de este, que era lo que nos referíamos más arriba. Simplemente la omisión se da cuando no interviene para conocer las causas y buscar soluciones que impidan que el estudiante sea víctima de agresiones por parte de sus compañeros. También cuando directamente se abstiene de actuar, bien sea por comodidad, por temor, cuando tenga conocimiento del caso de victimización. Es decir, incluso cuando el alumno se queja, ¿cierto?, de que se siente perseguido por ciertos compañeros, el docente, incluso pensando que puede estar victimizándose, tiene que tomar algún tipo de medidas para evitar el acoso, ¿cierto?, o la violencia que se está desencadenando en su curso. Cabe y es pertinente entonces entender la responsabilidad que tenemos, primero como adultos y segundo como docentes frente al curso, de manera tal
que si se dieran casos de violencia en el aula, el docente debe conocer el protocolo que le brinda herramientas para poder enfrentar la situación. Una de las respuestas que existe frente a este tipo de educadores, de pensar por qué hacen lo que hacen, es que generalmente carecen de autoestima y seguridad. De modo que lo que buscan en realidad es el reconocimiento de sus colegas, pues entienden que un buen profesor debe ser estricto. Por lo tanto, este docente tiene una perspectiva de la educación que ya es obsoleta, pues mediante la educación emocional y el buen trato, el estudiante puede aprender de una forma más provechosa y vincularse a su formación de una manera más responsable y eficiente. Entonces ahí vemos lo que dice el cuadro en el medio. Dice: el agresor sería un sujeto en permanente búsqueda de reconocimiento de parte de sus pares, y su violencia sería un modo de ser reconocido positivamente por este testigo. El agresor cree que el testigo lo reconoce positivamente a través de la admiración o el temor en la medida que él se violenta. ¿Sí? Bien. Finalmente, pasamos a la violencia por acción de los alumnos como victimarios. ¿Sí? Habíamos mencionado también que la violencia escolar se da desde los alumnos hacia los profesores. Veamos un poco esta cuestión. Es preciso destacar que los jóvenes que acuden al centro escolar repetirán en el contexto de la escuela los procedimientos para la resolución de conflictos que se aplican en el núcleo familiar del cual proceden. Hay una relación directa entre el maltrato del cual han sido víctimas en el núcleo familiar, o al menos testigos frecuentes, y la manera como se relaciona con sus compañeros de clase y sus docentes, y demás integrantes, por supuesto, de la comunidad educativa. La agresividad como esquema de conducta para hacerse respetar y para alcanzar objetivos es uno de los valores que inculcan los familiares, particularmente el padre a los niños y en menor medida a las niñas. Esto se da bajo ciertas frases relacionadas al machismo, induciéndolos así a enfrentamientos con otros para lograr la valoración propia y la de los otros niños, por supuesto. Ante esta realidad, a la escuela se le hace muy difícil modificar estos dispositivos implícitos que los alumnos traen de su entorno familiar. Y si a eso le sumamos la influencia de los medios de comunicación, las redes sociales, los juegos y demás lugares recreativos a los que acuden los alumnos, resulta una tarea muy compleja. Muy bien. En sí mismo, las formas en que se presenta la agresión del alumno hacia el profesor se pueden dar de dos maneras. Una es la emocional y la otra es la instrumental. En la primera se trata de la liberación de la frustración por parte del estudiante y es dirigido hacia el docente. Por ejemplo, cuando recibe su calificación y se da mediante insultos o improperios. Y la segunda, la instrumental, se da cuando el alumno coloca sobrenombres al docente, lo ridiculiza, amenaza, le arroja objetos o le sustrae sus pertenencias. El caso más grave es la violencia física hacia el docente. Bien, veamos ahora la perspectiva de UNICEF y las Naciones Unidas. Cuando hablamos de violencia escolar debemos plantearnos que los derechos de los niños están precisamente para ser cumplidos, para ser respetados por los estados y sus correspondientes jurisdicciones e instituciones. Y la escuela y la familia son las instituciones que más deben bregar por su cumplimiento. Veamos algunos de ellos. Cada niño tiene derecho a la vida y los gobiernos son los que deben asegurar que los niños sobrevivan y crezcan en todo su potencial. Los niños tienen derecho a una identidad, es decir, tienen derecho a una inscripción oficial de quiénes son, que incluya su nombre, su nacionalidad y sus relaciones
familiares. En el caso de no tenerlo, el gobierno debe ayudar a que el niño recupere su identidad. Cada niño también tiene derecho a recibir una educación. La educación primaria debería ser gratuita. La educación secundaria y superior debe estar al alcance de todos los niños y se debería apoyar a estos para que asistan a la escuela hasta completar el grado más alto posible. La disciplina que se imponga en las escuelas debería respetar los derechos del niño y nunca se debe recurrir a la violencia. La educación de los niños debe ayudarles a alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad, sus talentos y capacidades, y debería enseñarles acerca de sus propios derechos y a respetar los derechos de los demás, las culturas diferentes a la suya, y finalmente ayudarles a que vivan en paz y a proteger el medio ambiente. Los niños finalmente tienen derecho a recibir ayuda cuando se les haya hecho daño, se les haya desatendido y maltratado o hayan sufrido alguna guerra, para que puedan recobrar su salud y su dignidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué ocurre en el caso de que las familias no tengan un sustento económico para vestir y alimentar a sus hijos? Pues bien, según los derechos del niño, para estos casos es el Estado quien debe interceder y ayudar a las familias a sobrellevar la situación. Los gobiernos deberían proporcionar dinero u otros tipos de asistencia para ayudar a los niños de las familias pobres. Los niños tienen derecho a la alimentación, al vestido y a un lugar seguro donde vivir, para que puedan crecer del mejor modo posible. Entonces el gobierno debería ayudar a las familias y los niños que no puedan costearse estos bienes. Todos los niños tienen derecho al descanso, a relajarse, a jugar y a participar de actividades culturales y creativas. Existen muchos otros derechos que lamentablemente vemos que tanto en nuestro país como en los demás no se cumplen completamente, precisamente porque de lo contrario no estaríamos hablando, por supuesto, de violencia. Muy bien, de todos los autores nosotros decidimos tomar a la autora Betty Friedan. Ella tiene una obra que se llama La tolerancia, umbral para la paz, que está producida y publicada también por UNICEF y la UNESCO. En esa obra ustedes van a poder ver que ella lo que hace es caracterizar, ¿cierto?, a una clase intolerante y a una clase tolerante como marco de referencia que podemos tener para diferenciar cuando en una clase hay violencia y cuando no hay violencia. Esas características tienen que ver con, por ejemplo, en la clase intolerante, el lenguaje inapropiado, los estereotipos discriminatorios, las burlas y los prejuicios, la designación de víctimas propiciatoria que se refiere a esta cuestión de querer culpar siempre a otro por las acciones propias, el ostracismo, que es la indiferencia hacia el compañero, y la profanación o degradación, que tiene que ver con la destrucción o el hurto de los inmuebles de la institución. A su vez, la clase tolerante tiene que ver con el hecho de que se manifiesta un lenguaje apropiado, que se acata el orden, digamos, que impone el docente en el aula, que las relaciones sociales se dan en un marco de respeto. En cuanto a la adopción de decisiones, se trata de la participación de los alumnos en algunas cuestiones referidas a la clase. También se da la relación entre mayoría y minoría, pues se valora las minorías raciales o religiosas. Por eso abajo también dice que se respetan las prácticas religiosas diferentes, y se da una evidente cooperación entre grupos cuando los alumnos tienen que trabajar en equipo. Bueno, esta autora brinda una gran cantidad de actividades a trabajar en el aula para contrarrestar o eliminar diferentes situaciones de violencia e intolerancia en la clase, pero puntualmente hace hincapié en la participación activa de los alumnos en las actividades áulicas,
pues esto favorece y desarrolla un criterio más amplio de la democracia en ellos, ¿sí? Muy bien. Por su parte, la UNESCO realizó un informe respecto de los problemas de la violencia escolar, en el que, por un lado, recopila una serie de estrategias y programas que se pusieron en acción en diferentes países del mundo y que ha dado buenos frutos. Y por otro lado, expone más profundamente la perspectiva de UNICEF sobre la violencia escolar. Observen lo que dice. En una amplia encuesta realizada por este organismo en Asia Oriental y en el Pacífico, se preguntó a los niños, a las niñas y a los adolescentes por qué razón no asistían a la escuela. Solo un 19% respondió que no deseaba ir o que no le gustaba. El 22% había dejado de asistir a la escuela para poder trabajar, mientras que el 43% señaló que la razón de no ir era la falta de dinero. El 22% señaló la necesidad de ayudar en las tareas del hogar y el 4% dijo simplemente que en su zona no había escuela. Entonces, esta organización dedicada a proteger los derechos de la infancia y la adolescencia hace hincapié en lo que se había mencionado, como les dije recién, líneas más arriba, y que tiene que ver con el hecho de que la violencia escolar es definitivamente la consecuencia de una violencia estructural de la que es responsable el Estado. En esta encuesta se evidencia cuáles son las falencias que tiene el Estado y el incumplimiento respecto o para con la escuela como institución educativa. Ahora, también aclara UNICEF que aunque asienten que las víctimas de las diversas situaciones de violencia la viven tanto los niños como las niñas, puntualizan en que la padecen más las niñas de las clases sociales más bajas, pues están expuestas a la explotación sexual, la discriminación por orientación sexual, y precisamente por esto se pretende eliminar la disparidad de género como iniciativa para lograr una igualdad para las mujeres en el acceso y permanencia en la educación pública. En el caso de las niñas, UNICEF hace notar que por tradición su situación ha pasado desapercibida, invisible a los encargados de diseñar y de ejecutar las líneas de actuación política, la mayoría de las veces integradas por hombres. Solamente en los últimos años se ha empezado a considerar la educación de las niñas como un asunto al que se debe prestar atención e importancia. De esta manera, la cuestión de la violencia escolar se halla más relacionada a la discriminación del género como a la ausencia del cumplimiento de los derechos del niño y los adolescentes por parte del Estado, como garantes de ello, evidenciándose a su vez en una violencia estructural que socava las posibilidades de acción a la educación, la violencia, el traslado, la salud, el transporte, etc. en los países subdesarrollados, por ejemplo, como el nuestro. Por esta razón, como dijimos al principio, la violencia escolar es difícil de erradicar, pues hasta que esta situación no cambie por completo, en el ámbito interno de la escuela se seguirán desarrollando varias formas de violencia que hemos visto en este módulo. De esta manera, antes de finalizar, vamos a establecer cuáles van a ser las pautas para la elaboración del trabajo final integrador, ¿sí? Entonces, aclaramos, el trabajo que van a hacer no es o no tiene relación específicamente con este módulo de violencia escolar, sino que ya tiene que ver con un trabajo integrador de todo lo que fue la formación básica y que abarca todos los módulos anteriores, ¿sí? Entonces, el objetivo del TIF es profundizar en un caso real y particular sobre el cual elegirán escribir. En este caso, deben describirlo, contextualizarlo y analizarlo a partir de todo lo trabajado durante la formación básica. El caso elegido será mantenido bajo anonimato. Esto quiere decir que no deben explicar ni exponer descripciones
Por ejemplo, el emplazamiento de la institución, el nombre de la institución o las personas involucradas, referencias que nos permitan de algún modo reconocer a la institución. Podrían sí referirse a ella bajo nombres o datos inventados que sirven para proteger las identidades. Entonces, la consigna tendrá que ver con describir el caso, como les decía, sus características y su vinculación con el tema trabajado en toda la formación básica, contextualizar. Nuevamente aquí se solicita que describan a la institución, pero sin determinar o evidenciar de qué institución estamos hablando, ¿sí? Y por último, analizar, es decir, problematizar el caso. Esto quiere decir ir más allá de la situación concreta para pensarla como un problema teórico de conocimiento para construir un saber. No se trata de pensar en individualizar la situación o personalizarla, sino en usar como ejemplo de otras situaciones similares o comunes, las que podrían ser estudiadas desde la perspectiva obtenida por la formación básica recibida. Para alcanzar el análisis más completo pueden dimensionar, esto es, reconocer los aspectos que constituyen. Muy bien, ahora vamos a hablar de los tips de las dimensiones para que ustedes puedan tomarlas para desarrollar su trabajo. Las dimensiones no son de un tipo o únicas, podríamos reconocer dimensiones, aspectos, cualidades de un problema desde un punto de vista estructural y revisar el contexto próximo o entenderlo desde un nivel educativo en que está emplazado, y entonces ver cómo se cumplen los estándares para el nivel o pensar en formas físicas, simbólicas, ocultas o explícitas que toma un problema. Dependerá mucho del tema al que relacionamos. Las dimensiones pueden ser halladas y presentadas bajo la forma de preguntas que no buscan ser respondidas de inmediato, sino plantear la inquietud que provoca. Las preguntas están mejor construidas cuando evitamos las que inician con ¿es verdad que existe tal cosa o cual cosa? Mejor las emplazamos con un adverbio interrogativo, por ejemplo, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Repetimos, no es intención del trabajo particularizar, victimizar o identificar un problema con una institución o una persona. Más bien que el caso sirva para pensar un problema de trasfondo referido a los derechos humanos y la educación. Y por último, no es aún el momento de pensar en soluciones o acciones concretas para modificar las situaciones problemáticas. Entonces, bien, finalmente tenemos el formato de entrega. El trabajo debe ser grupal, no de más de 4 integrantes. Presentar el escrito en Word con una extensión de no más de 4 páginas. El tipo de letra es Arial 11 o Times New Roman 12. Todos los integrantes deben subir el trabajo a la plataforma y la fecha de entrega es del 10 al 21 de mayo, ¿sí? Bueno, entonces me despido de ustedes, espero que les haya gustado la clase y nos encontramos en la reunión virtual. Hasta luego.